La escalada del enfrentamiento entre Javier Milei y los gobernadores podría tener consecuencias negativas para el gobierno nacional, porque hoy un grupo de senadores que responden a espacios políticos provinciales le pidieron a la vicepresidenta Victoria Villarruel una sesión especial para poder tratar este DNU. Así, de esta manera se suman a otros 33 senadores de la oposición que también rechazan esta norma y que de esta manera juntos podrían finalmente lograr los votos para dejarlo sin efecto. De todas maneras, hay una cuestión central y es la reunión el próximo viernes en la Asamblea Legislativa. Del discurso del presidente podrían generarse condiciones para saber qué es lo que va a pasar con este mega decreto, pero esta vez en diputados. La pelea con los gobernadores, ¿es un boomerang para el DNU? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estas son las noticias a las 20:30. Instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron. La provincia va a la justicia por la quita de fondos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que irá a la Corte Suprema para que el gobierno nacional le restituya el fondo de fortalecimiento fiscal eliminado por el plan de ajuste de Milei. Se trata de un fondo fiduciario que fue creado en 2020 por Alberto Fernández durante la pandemia con el dinero de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. La pelea entre Milei y los gobernadores es seguida de cerca por los mercados financieros. Hoy hubo una leve caída de los bonos soberanos en dólares. También cerraron a la baja los bonos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué puede pasar los próximos días y cuál será la respuesta del dólar? Además, sigue la incertidumbre por las medidas que puede tomar la provincia de Chubut. Empezaron las clases con el 93% de presencialidad en las escuelas porteñas. Según el gobierno de la ciudad, solo un 7% de los docentes adhirieron al paro. El jefe de gobierno, Jorge Macri, aclaró que los maestros ya acordaron por la paritaria salarial y adelantó que les van a descontar el día a los que se sumaron a la medida de fuerza. En otras 8 provincias hubo paro nacional convocado por Cetera. El primer superclásico del año fue un empate. River y Boca igualaron 1-1 en un partido entretenido que se jugó en el Monumental. Los goles los convirtieron Pablo Solari para River y Cristian Medina para Boca. Sobre el final, una picante discusión entre Lema y Armani siguió camino a los vestuarios. Todos los detalles en minutos. La semana comenzó con lluvias en el área metropolitana de Buenos Aires y a partir de la tarde el tiempo lentamente comenzó a mejorar, pero a prepararse porque a partir de mañana se esperan días con mucha humedad y un marcado ascenso de temperatura. Si bien sobre la región central la lluvia cesó, todavía rige un aviso de alerta por tormentas fuertes para las provincias del norte del país. En instantes, todos los detalles. Empezaron las clases aquí en la ciudad de Buenos Aires. El paro nacional convocado por Cetera afectó a las 8 provincias que hoy también arrancaron el ciclo lectivo con reclamos al gobierno nacional por el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Sin embargo, aquí en la ciudad, solo un gremio del total de 17 adhirió al paro, por lo cual hubo un 93% de presencialidad en cada uno de los establecimientos. Con algunos malestares por la lluvia y algo de temor por el anuncio de paro docente, pero en total normalidad. Así arrancaron las clases en la ciudad de Buenos Aires. Los niños, sin embargo, llegaron con los miedos habituales por ser el primer día en primaria. Otros, ya acostumbrados, entraron con gran entusiasmo por comenzar. ¿Cómo los agarra este comienzo de clases? Más o menos, con lluvia. Bueno, con lluvia, ¿pero están contentos? Sí, un poco nervioso. ¿Tu nena empieza hoy primer grado? Sí. ¿Qué se siente? Nada, la verdad que está pasando a otro, ¿qué se diría? Otra etapa de su vida, de su niñez, ¿no? ¿A qué grado empezás, Gael? Bueno, voy a cuarto ahora. ¿Estás contento? Correcto.
Aunque en algunos barrios había preocupación por el anuncio de paro docente del gremio de EMIS, en la escuela número 21 del barrio de Nueva Pompeya reinó la normalidad. Solo fue atípica la presencia del jefe de gobierno Jorge Macri y su ministra de Educación Mercedes Miguel, que eligieron esa institución para acompañar el inicio del ciclo lectivo. Con este equipo de docentes increíbles, con la supervisión, todo puede salir bien. No hay nada más lindo que volver a clase. Estamos muy contentos, muy orgullosos de que hoy inicien las clases en la ciudad de Buenos Aires. Hemos garantizado la apertura de las escuelas, la posibilidad de que los chicos estén de primaria, que es lo que comienza hoy, en el aula. En esa escuela, Jorge Macri confirmó que el 93% de los colegios porteños no acataron el llamado al paro y que, por lo tanto, el inicio de clases fue prácticamente normal en la gran mayoría de las escuelas porteñas. Quiero agradecer el compromiso de los y las docentes, los equipos auxiliares, de apoyo, todos los gremios que se sentaron a dialogar y a encontrar un acuerdo y que cumplieron con el inicio de clases. Y quiero quedarme con esa parte, porque el 90 y pico % largo de docentes está hoy en el aula dando clases. Y bueno, los que no hayan asistido hoy y que hayan adherido a un paro al que no correspondía, como decimos siempre, se les descontará el día. Y ese recurso, como lo hemos hecho en el pasado, conforma un fondo que nos va a permitir premiar a los docentes que están. Solo este breve acto interrumpió la normalidad de las clases en esta escuela de Pompeya. Luego de 5 minutos de apertura, se cantó el himno nacional que habitualmente da inicio al ciclo lectivo en cada escuela porteña. Sigue la embestida fiscal del presidente Javier Milei contra los gobernadores. Hoy el jefe de Estado decidió eliminar el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, un fondo que fue creado por el expresidente Alberto Fernández en 2020, cuando le quitó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires ante un motín y acuartelamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esos fondos se los dio finalmente a Kicillof y hoy Milei decidió quitárselos. ¿De qué se trata este fondo para el fortalecimiento fiscal? Es un fondo millonario que comprende más de 1 billón de pesos. Para ser exactos, 1,64 billones de pesos. Fue creado, como te decía, en 2020 y fue financiado por quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Milei, que está ajustando por todos lados, continúa con su enfrentamiento político y económico con los gobernadores y decidió recortar partidas como esta, una partida fundamental para las finanzas de la provincia de Buenos Aires. Lo curioso es la reacción del gobernador Axel Kicillof. ¿Por qué digo curioso? Porque es exactamente muy similar a la que tuvo en su momento Horacio Rodríguez Larreta en 2020, cuando a él le quitó a Alberto Fernández la coparticipación. Básicamente dijo que acudirá a la justicia. Vamos a escuchar cuáles fueron sus palabras. Estamos ante un presidente que ha decidido configurar un Estado que deserta y abandona sus obligaciones más elementales y que no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias. Hoy instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron. Te decía que la reacción es similar a la de Rodríguez Larreta porque apuesta a la Corte Suprema de Justicia con una cautelar para que le restituyan los fondos. La provincia de Buenos Aires es la provincia de Argentina con más asalariados públicos, entre policías, maestros, médicos, bomberos. Entonces es un grave problema para Axel Kicillof este retiro de fondos. Veremos cómo reacciona, si hace ajustes en otras partidas, si controla un poco el gasto de su administración, porque si no lo hace, hasta que no se expida a la justicia, va a tener serios problemas para enfrentar el pago de salarios. Y quien habló fue el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que después de que el presidente Javier Milei resolviera bajar este fondo especial para la provincia de Buenos Aires, espera ahora que los fondos se restituyan, pero a la ciudad de Buenos Aires.
Hoy voy a responder exclusivamente como jefe de gobierno de la ciudad. Es un comunicado que tiene más que ver con una mirada política. No me voy a centrar en las tensiones o discusiones políticas. La ciudad tiene un planteo hecho a Nación que viene desde el gobierno anterior para que se cumpla con la coparticipación. Estamos en diálogo con el Ministerio de Economía, esperemos que se cumpla rápido con el fallo. Hoy se le quitó el porcentaje a la provincia de Buenos Aires, un fondo que se le había sacado a la ciudad en 2020. ¿Esto directamente va a significar que esos fondos vuelvan a capital? Son decisiones del gobierno nacional cómo administra los recursos que tiene. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, por eso tenemos un reclamo, por eso lo he dicho públicamente. Esperamos que los recursos que son de la ciudad vuelvan a la ciudad porque los porteños merecen esos recursos. La provincia de Chubut demandó al Estado Nacional por los fondos de coparticipación que le adeudan. La acción fue impulsada por el gobernador Ignacio Torres luego del enfrentamiento público con el presidente Javier Milei. Desde Chubut adelantaron que también se van a presentar ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo de más de 13.000 millones de pesos que la provincia le reclama justamente al Estado Nacional. El cortar el combustible o tener esa intención no es un ataque al gobierno nacional, sino que es un ataque a todos los argentinos. Por supuesto que es evidente que no ha tenido tiempo de chequear su casilla de mail o que, bueno, no está bien asesorado con gente de experiencia. Por supuesto que la Argentina, el gobierno nacional, no permite más caprichos de ninguna índole y es imperioso que los actores políticos asuman la responsabilidad que tienen y actúen en consecuencia. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, emitió un comunicado en nombre del PRO apoyando a Milei, en el que indicó que se avanzó demasiado lentamente y con exagerada prudencia, y eso se pagó con una crisis que impidió la continuidad del cambio. La derrota parlamentaria, dijo Bullrich, de la ley de base fue un duro golpe a nuestras aspiraciones y además sostuvo que el esfuerzo de reducción del gasto fiscal que está obligado a ejecutar el gobierno nacional debe ser rápido y profundo, y su esfuerzo debe ser también acompañado por todas las provincias. Y continuó la ministra de Seguridad señalando que es necesario discutir un nuevo marco para la coparticipación y la distribución de los recursos federales, como establece nuestra Constitución, y nunca se ha cumplido. Entre tanto, todos debemos sumar nuestros esfuerzos para que el país supere esta coyuntura crítica, así como la nación está quebrada por la pésima administración del peronismo kirchnerista. Y ahora, en este momento que es tan especial y tan particular, en la legislatura de Chubut, el gobernador Ignacio Torres se dispone a recibir el apoyo de todo ese cuerpo legislativo en pleno desarrollo de esta pelea con el gobierno nacional por los fondos. Pero además, una versión sostiene que ya tendría los votos de todas las representaciones parlamentarias para que le den facultades especiales y de esta manera tomar decisiones en momentos de crisis en pleno desarrollo del conflicto. Según trascendió, tendrá votos a favor incluso del peronismo y de algunos referentes del movimiento libertario. Atención con esto. Lo hice convencido, nunca me hubiese imaginado las consecuencias que eso iba a tener y lo volvería a hacer las veces que sea necesario. Y volvería a someterme a las mismas consecuencias de agravios, de denuncias penales como la que me acaban de hacer hoy, porque tengo la tranquilidad de que sé que estamos peleando por algo justo. A mí no me van a sacar de eje, porque sé que estamos peleando por lo que nos corresponde. Nosotros no estamos mendigando nada al gobierno nacional, al gobierno central. Quiero explicar muy brevemente, técnicamente, cuál fue el detonante financiero, si se quiere, de este conflicto. Y después quiero contarles cuál fue el detonante político, que es el trasfondo, es la realidad y es mucho más profundo y tiene que ver con una discusión que excede
la cuestión fiscal. Cuando uno habla de deudas, cuando uno habla de endeudarse, no está ni bien ni mal, depende para qué me endeudo y en qué condiciones. Si una provincia se endeuda para hacer obras y el apalancamiento financiero es positivo, sería absurdo no hacerlo. Allí en vivo entonces, desde la legislatura chubutense, el gobernador Ignacio Nacho Torres ratificando sus ideas, que algunos señalaban pudo haberlas tomado en caliente, esta advertencia de eventualmente cerrar el grifo y generar una situación muy delicada en cuanto al tema energético. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque evidentemente este hecho político también está en camino de judicialización. Nos preguntamos, como siempre ocurre, Leandro, ¿qué pasa cuando la tensión política no logra un acuerdo, escala, tiene que dirimirse en tribunales? Y este es un tema muy sensible, el tema energético, ¿no? Que además se da en un contexto en el que otra vez estamos escuchando que el próximo viernes van a subir las naftas, que probablemente esto se repita en abril, en mayo. ¿Hay repercusiones en los mercados? Sí, por supuesto. Vos sabés, Silvina, que al mercado no le gusta el ruido político. Generalmente los inversores se vuelven más cautelosos cuando empiezan a haber ruidos políticos que pueden afectar a la economía. Y eso fue lo que vimos hoy en los mercados, tanto en acciones como en bonos, aunque algunos fueron más castigados que otros. Bueno, ¿qué pasó? Hoy las acciones cayeron, el Merval en dólares cayó 0,8%, los bonos soberanos, entre ellos el AL30, tuvo una caída pero leve, moderada, 0,4%. Los que más cayeron fueron los bonos provinciales. Debajo de la pantalla estamos viendo el bono de la provincia de Buenos Aires que vence en 2037, que hoy tuvo una caída de 4,53%. Es una caída muy fuerte. Los bonos provinciales de aquellas provincias con más fragilidad fiscal, con las cuentas públicas desordenadas, fueron las que más sufrieron hoy el impacto de la pelea entre el presidente y Kicillof por un lado, y también entre el presidente y Nacho Torres y los gobernadores de la Patagonia. Esos fueron los bonos que más lo sintieron el impacto. Pero ojo, hace instantes el gobierno de La Rioja anunció que no puede pagar un bono que vencía hoy de 26 millones de dólares y que lo va a reestructurar. ¿Por qué es importante esto? Porque si los bonistas no aceptan esa reestructuración y van a la justicia, la provincia de La Rioja entra en default, otra de las provincias enfrentadas con el gobierno central. Y si la provincia de La Rioja entra en default, seguramente va a haber una cascada de gobiernos provinciales que hagan lo mismo. Así que atenti con la situación de La Rioja y la situación que se está viviendo en los mercados. Hoy fue un día positivo, sin embargo, para el dólar. Todas las cotizaciones cayeron, tanto los dólares financieros como el blue. El blue retrocedió 0,46%, cerró en 1.080 pesos. El contado con liquidación también cayó 1,5%. Y el MEP, que fue el que más cayó 2,4% y cerró en 1.051 pesos. La verdad que con todo este ruido político da la sensación que el dólar está barato, o por lo menos el dólar está en el mismo nivel que estaba hace 2 meses, no aumentó demasiado, y esa es una señal que se está enviando desde los mercados de que por lo menos el mercado está comprando el plan económico de Milei. No le gusta el ruido político, pero compra el plan económico que está llevando a cabo Luis Caputo. La pelea con los gobernadores también impactó en el Congreso, porque de hecho un grupo de senadores pidieron a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una sesión especial para poder debatir el mega DNU. La nota lleva la firma de 9 legisladores nacionales que en su mayoría forman parte de fuerzas provinciales. Este pedido de sesión por parte de los 9 senadores tiene allí un escenario previo que fue la sesión especial que viene solicitando en 3 oportunidades Unión por la Patria con el senador José Mayans a la cabeza, que es el titular del bloque. Bueno, allí en Unión por la Patria hay 33 legisladores que ya expresaron su rechazo al contenido del megadecreto.
Trabajadores de la sanidad se manifestaron en la puerta del Hospital Durán, aquí en Buenos Aires. Esta jornada se realizó en reclamo de aumento de salarios, de jubilaciones y además de la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, el pase a planta permanente de otros que trabajan en este momento, entre una serie de reclamos que es mucho más abarcativo. La atención está reducida a las guardias y a las urgencias. Hay dos escalafones, profesional y escalafón general. El escalafón general adhiere en su mayoría, parte del escalafón profesional, donde están médicos, kinesiólogos, todas las especialidades universitarias, donde nosotros estamos discriminados, también está adhiriendo y realmente se resiente la atención en los consultorios, en el quirófano y por supuesto la guardia. Las guardias mínimas y las urgencias se atienden. Es una noticia fuerte y viene desde Comodoro Pi, porque allí el fiscal Mario Villar pidió que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por ser la jefa de la asociación ilícita que operó en la corrupción de la obra pública en Santa Cruz. Lo hizo ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Vialidad. El fiscal Villar también pidió que José Francisco López, Lázaro Báez, Nelson Periotti y Julio De Vido sean condenados como organizadores de esa asociación ilícita. El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas del Estado de Argentina se ha movilizado en este sentido. Están reclamando junto a ATE un paro nacional. Ellos hicieron el propio en reclamo de una urgente recomposición salarial. En ese marco hicieron un abrazo solidario en rechazo al cierre del INADI. Señalan que durante el día se multiplicarán las asambleas, protestas y corte de rutas en todo el país. Esto lo afirmó Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de ATE Nacional. Para decir en primer lugar... Juancho, vamos a hablar de lo que ha dejado este River Boca. Se jugó, es el primer superclásico y estoy segura que hay mucha tela para cortar. Contanos. Primer superclásico del año, muchísima tela para cortar y además de todo la particularidad de que hubo un marco impresionante para vivir este 1-1 con empate que no le sirve mucho a ninguno de los dos, pero que fue muy, pero muy atractivo. Jugadas de ida y vuelta, un ataque muy, pero muy repartido y también a nivel defensivo hubo tanta suerte como buenas actuaciones. Hay que destacarlo de los dos arqueros, tanto de Armani como Romero, que cuando fueron atacados y puestos a prueba reaccionaron bien. Se le puede criticar a Romero algo en el gol de River Plate, pero lo cierto es que el partido terminó muy justamente con este resultado. Ahí vemos el rebote de Romero, que en segunda instancia sí ofrece menos garantías de las que debía. El gol de Solari a justamente comienzos de la segunda etapa, 49 minutos, corrían apenas 4 del segundo tiempo del partido y a Boca se le complicaba, se le cerraba el arco. Armani tenía una muy buena actuación, la defensa no permitía que pateen de cerca. A todo esto Romero intentaba también que se cierre de la mejor manera posible toda la defensa de Boca, pero con desborde tras desborde la pelota le queda al futbolista Medina, que a los 70 minutos y con 20 por jugarse puso el 1-1 y la intención tanto del Xeneize como del equipo millonario de ir a buscar ahí en más los 3 puntos para poder quedarse con la victoria en el partido. Atacó más River, es cierto, y por los cambios que hizo Boca Juniors pareció estar un poco a la defensiva. Eso fue lo que remarcó justamente Martín de Michelis. Ojo, porque hubo una pelea muy importante, algo a tener en cuenta, que fue el duelo entre Armani y Lema, lo que se puede observar en imagen. Lema se acerca a saludarlo de la forma más amable posible, se ve que le dice algo por lo bajo que a Armani no le gusta y ahí justamente por debajo también vemos el cortito que le suelta Armani para golpearlo. Se enoja Lema, es separado también por las fuerzas arbitrales que lo dejan irse al vestuario rápidamente. Martín de Michelis habló de muchas cosas, pero también habló del rendimiento, no solo de su equipo, sino también de Boca Juniors, a tener en cuenta, porque
Se dice que cuando hablas más del equipo rival que del tuyo es porque el tuyo hizo todo mal. No se vio así de parte de River, pero se nota que algunas inseguridades hicieron que también se queje de cómo salió a jugar Boca los últimos 15 o 20 minutos de partido, ya con el empate no decretado, pero sí puesto en el marcador. Quedó esa sensación de amargura por no haber podido cerrar lo que buscábamos, ¿no? Porque nosotros no salimos a empatar, nosotros queremos obviamente ganar siempre, especialmente los clásicos. En un momento nos pusimos por ventaja, no aprovechamos las que por ahí tuvimos. Aún después, cuando nos empata el rival, creo que tuvimos algunas situaciones más, sin haber sido extremadamente superior, y el fútbol no se mide con una vara de merecimientos. Creo que River por ahí mereció un poquito más. Me parece que en el balance de los 90 minutos, más allá de que es muy valorable para mí lo que hicimos como equipo, de venir a buscar, intentar ganar el partido a partir de nuestras armas y de nuestra idea, me parece que terminó siendo un partido parejo. El gol nuestro me parece que es un gol buscado y realmente me parece que es una muy buena jugada colectiva. Y también valoro lo que hizo el equipo antes del gol. El equipo tuvo la personalidad y la hombría para venir a esta cancha, plantarse, dividir el juego, por momentos tener el control nosotros, donde generamos situaciones o aproximaciones realmente muy claras. Y esta última semana de febrero comenzó con inestabilidad sobre la ciudad de Buenos Aires. Amanecimos con lluvias y algunas tormentas. El acumulado en el Observatorio Central Buenos Aires, 24,3 milímetros. La lluvia se extendió hasta el mediodía, primeras horas de la tarde, de forma intermitente. Pero les aclaro que muy cerquita de Buenos Aires, por ejemplo en Tigre, en Campana, en Zárate, la lluvia estuvo alcanzando valores mucho más significativos, entre 50 y 70 milímetros. Lluvia que vino más que bien, sobre todo en el sur del litoral y la provincia de Córdoba, donde allí también se extendieron las lluvias y las tormentas. Pero atención, porque este es el caldo de cultivo para que lamentablemente los casos de dengue puedan continuar durante los próximos días y esta semana en particular, ya que la humedad depositada que va a continuar con viento del este toda esta semana, con temperaturas que van a empezar a ascender. A partir del miércoles, otra vez los termómetros van a empezar a marcar máximas de 30, 32 y finalizando la semana hasta 33 grados con esta humedad impresionante. Así que a prepararse para otra vez volver a días con mucha pesadez. Y vean las lluvias que se esperan para los próximos días, desde el martes hasta el próximo jueves inclusive. Las lluvias y las tormentas se van a extender hacia el sur del litoral a partir de esta noche nuevamente y durante el día de mañana en todo el norte del país. Va a llover mucho en lugares como Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, y después se va a extender a Misiones y al sur de Brasil. Y por otro lado, también lluvias en la Patagonia con un descenso en los valores de temperatura. Así que finales de febrero con lluvias importantes y bueno, vamos a tener un aumento sostenido de las temperaturas y de hecho para la primera semana de marzo todo parece indicar que las temperaturas van a volver a ser muy altas con valores entre 30 y 35 grados. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir hablando de este conflicto que se ha desarrollado entre el gobierno central y las provincias. ¿Qué trae aparejada, más allá de la declaración, una eventual decisión del gobernador de Chubut de cerrar el grifo? Este tema y más, como siempre aquí en estas noticias a las 20:30. Y escala el conflicto entre el gobierno central y los gobiernos provinciales. Probablemente Chubut haya sido el emergente a partir de la declaración muy fuerte que hizo Ignacio Nacho Torres, un gobernador muy joven que fue senador nacional, un hombre del PRO que se esperaba tuviera la mejor de las sintonías con el gobierno de Javier Milei. De hecho, sus legisladores aprobaron en general la ley de bases y, sin embargo, la decisión de evitar una deuda que la provincia tiene con la nación sin posibilidad de renegociar esas opciones generó una situación
crítica. Hace instantes veíamos al senador Torres hablando de lo que puede llegar a ser si efectivamente no encuentran una salida, la política se judicializa. Esta noche le agradezco especialmente a Juan Negri, analista político, que esté con nosotros, porque Juan, cada vez que te encontramos, nos encontramos con un conflicto, y son conflictos delicados, pero lo que estamos viendo, no sé si vos notás lo mismo, es que hay una tendencia a que esos conflictos recrudezcan. Esta vez parecería que los gobernadores intentan poner un límite. Sí, definitivamente. Es decir, los gobernadores se sienten amenazados ante lo que es una estrategia muy poco negociadora, obviamente, de Javier Milei, que tiene una agenda muy radical en relación también a cómo funciona el federalismo y sobre todo el federalismo fiscal en Argentina. Es decir, Milei ve en esa estructura, que es muy desordenada y muy compleja y también un poco ineficiente, parte del problema del déficit fiscal en Argentina, ¿no? Así que las provincias son parte del problema. Y él, que no tiene ningún tipo de interés en negociar, juega a fondo. Esa ecuación la hemos visto en el DNU, en la ley ómnibus, es decir, voy a fondo. ¿Le saldrá bien? Bueno, la ley la tuvo que sacar. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, esa es la gran pregunta. Los gobernadores van a la justicia. ¿Pensás que Torres puede llegar a tomar efectivamente la decisión de dejar de fluir petróleo, combustible, que por otro lado son actividades que están desarrollando empresas privadas, que se han firmado contratos y que sin embargo, ante la advertencia que hizo en una tribuna popular, mucho calor ahí en el discurso político, la cuestión fue dicha y los gobernadores patagónicos de empresas productoras del petróleo salieron a bancarlo, a sostenerlo? ¿Lo ejecutará? Yo creo que es muy difícil en la práctica. Es decir, en términos concretos, lo que eso significa es, obviamente, como decías vos, ponerle un freno a un montón de flujos comerciales y económicos que tienen lugar, no con la provincia tiene los recursos, los botones en la mano, sino empresas privadas que operan en Chubut. Y después implicaría que la producción de una provincia no puede pasar a otra, es volver a las aduanas interiores prohibidas por la Constitución. Es decir, lo que dice Torres es una chicana, supone de vuelta una especie de mundo en que las provincias en realidad comercian entre ellas y eso no es lo que pasa. Están varios acá, Milei, Torres, jugando, apostando cada vez más. En algún momento alguien va a tener que ceder, me parece. Bueno, pero viste que está el chicken game, ¿no? El juego, como nos decía hace días atrás, claro, el juego de las gallinas, nos decía Sergio Berenstein, en que dos fuerzas van de frente y parecería que ninguna de las dos frena. No estamos en un estado como para que haya allí, ¿no? Un estallido. Bueno, en política internacional también se usa mucho el juego de la gallina, ¿no? Pero bueno, hay varios resultados posibles. Uno es que choquen. Es decir, en el juego de la gallina, uno de los resultados posibles es que choquen. El otro resultado posible es que uno sea la gallina, digamos, y abandone el juego. Pero eso es una señal de debilidad. Habrá que ver de vuelta quién está dispuesto a ceder antes de estrellarse frente al otro. De vuelta, Milei ya lo hizo, podría volver a hacerlo. Él hizo de la necesidad virtud, pero él sacó la ley. Así que no estamos frente a un escenario inédito. Pero me da la impresión de que, en parte porque no tiene ningún tipo de vínculo con los gobernadores, no tiene ningún gobernador Milei, no tiene ningún tipo de negociación previa, como sí tenía Macri, con lo cual se siente más libre para negociar a fondo. Pero no importa a la gente, porque digo, la pelea se da en lo dialéctico con los gobernadores, pero en definitiva, los que se quedan sin fondos son los habitantes de cada uno de los distritos, en educación, seguridad. Bueno, me parece que Milei, la administración central, ha mostrado que, bueno, esos detalles, o sea, ahí abajo, mira la superestructura, los grandes números, el problema del déficit fiscal, y tiene razón Milei cuando dice que cómo está articulado el federalismo argentino tiene parte de la culpa del déficit fiscal. No sé si se fija mucho en esos detalles. Él me parece que... Esos detalles son la gente, ¿eh? Yo te pregunto por la gente. Sí, es decir, pero ya lo hemos visto. Es decir, Milei dice, acá estamos gastando más de lo que tenemos. Y si eso implica menos medicamentos, menos al fondo de lo que fuere, ya vimos que está dispuesto a hacer eso. El otro día Milei dijo, estoy haciendo un ajuste y eso no afecta a mi imagen en una entrevista televisiva. Ahora, uno piensa que si un gobernador, como el caso de Nacho Torres, no puede pagar salarios de empleados públicos, sí va a afectar su imagen y probablemente en 3 años no logre la reelección. ¿La pelea de los gobernadores con Milei es en defensa propia?
defensa de los gobernadores, claramente. Es decir, en Argentina tenemos un esquema federal, ustedes lo saben bien, en el cual, y este es parte del problema que creo que Milei identifica, es recauda la nación pero gastan las provincias. Y las provincias dicen, bueno, el problema del déficit fiscal no es mi problema. Y de hecho, lo dijo Beretilneck hace poco. El déficit fiscal no es problema nuestro. Pero las que gastan son las provincias. El gasto en Argentina, el 50% es provincial. Lo que Milei está diciendo es, ustedes gastan pero no recaudan. Yo tengo un problema de déficit fiscal, bueno, muchachos, hay que ajustar. Eso implica maestros, porque los sueldos, la educación y la salud están descentralizadas. Maestros provinciales, médicos provinciales que no cobran. Yo supongo que Milei piensa, bueno, acá va a pasar como pasó alguna vez, el Santiagazo, una serie de rebeliones fiscales en las provincias. La primera línea de frente es el gobernador. Yo me voy a quedar, no me voy a quemar con esto. Pero bueno, puede salir mal, porque claro que puede salir mal. Claro, pero por ejemplo, estoy pensando en la policía. San Juan tuvo hace pocas semanas una situación de acuartelamiento de la policía. Catamarca llegó a tener policía que estuvo adentro de la Casa de Gobierno. No quiero pensar provincia de Buenos Aires, ¿no? Si con todo el escenario de inseguridad se sumara una cuestión en la que el gobernador no pueda pagar salarios. Si Milei está dispuesto a jugar a eso, yo creo que juega con fuego, porque obviamente una situación de descontrol provincial en términos de seguridad, yo creo que es una mala noticia que en este caso lo afectaría más que una huelga docente. Y como decís vos, ha habido casos, recordemos también, hubo un acantonamiento de policías frente a la Quinta de Olivos bonaerenses, y en los últimos años del kirchnerismo, 2013, en la provincia de Córdoba. Con lo cual, es decir, la policía es buena parte de los salarios que pagan las provincias y es un tema muy delicado. De hecho, buena parte del fondo que ahora el presidente decidió sacarle a Kicillof tiene que ver con algo que Alberto Fernández había hecho para ayudar a pagar los salarios policiales. De vuelta, estamos frente a un juego de la gallina. Yo imagino que en algún momento yo creo que están negociando. Yo creo que esto es parte de una negociación y que la sangre no va a llegar al río. Ojalá sea así. Esta noche mismo también el gobernador de Chubut dijo que él quiere dialogar, pero que no se va a dejar apretar. Bueno, lo que pasa con las negociaciones es, y volvemos al ejemplo del juego de la gallina que hablaba Berenstein, es estar dispuesto a negociar si llega un momento en que mostrás debilidad. Sos el tipo que, cede. Yo creo que de vuelta, en algún momento, frente a una situación muy, muy débil, delicada, digamos, los dos van a ceder algo. Los dos van a terminar cediendo algo, es lo que yo creo. Yo creo que Milei está jugando una estrategia maximalista. Juego 10, tal vez me llevo 3, pero bueno, me llevé 3. Creo que esa es es la estrategia que estamos viendo en estos 2 o 3 meses de mandato. Estaba pensando que Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, Torres es un nombre del PRO, salió a bancar al presidente, no al gobernador, ¿no? Pero no voy a detenerme acá, pero no puedo pasarlo por alto, porque me quiero ir al Congreso. El viernes 1 de marzo, el presidente tiene que encabezar la Asamblea Legislativa, comienza el año parlamentario. No sé qué puede llegar a pasar ahí, ¿no? Pero lo que en la previa ya vemos como, además de los gobernadores y los legisladores del peronismo, salió otro frente para rechazar el DNU. Es el peronismo clásico, partidos provinciales, que le piden a Victoria Villarruel sesión. Y en esa sesión tienen números para bajar el DNU. ¿Pensás que se puede llegar a evitar si se acuerda con los gobernadores o ese DNU ya tiene fecha de función? Creo que va a depender de la voluntad de Milei de negociar. Creo que algo que parecía menos probable, por lo menos hace un par de meses, que es que el DNU se cayera, hoy empieza a ser una posibilidad un poco más cierta. Es decir, los números en contra del DNU, y eso que la ley actual es bastante favorable al presidente. Es decir, en Argentina el presidente, como hemos visto también, tiene bastante para salirse con la suya en términos del DNU. Creo que la estrategia de Milei ha llevado también a la consolidación de un grupo legislativo contrario a él. Yo creo que eso puede ser parte de la negociación con los gobernadores. Porque, la manera en que funciona el federalismo argentino es los diputados, senadores responden a los gobernadores. Entonces, la pelea con un gobernador por Twitter o lo que sea, repercute en el Congreso. Entonces, esa puede ser claramente una señal de negociación. Yo creo que el viernes vamos a ver un Milei agresivo.
agresivo, ¿no? Es decir, yendo hacia su público, acusando a esa gente de estos son los que me bloquean. Ahora sí, después me parece que va a tener que haber una negociación. Bueno, veremos en diputados, ¿no? Porque en diputados no estaba tan claro hasta acá qué iba a pasar con los votos, si estaban los números necesarios para aprobar o para bajar a ese de nuevo. Vamos a decir que desde lo reglamentario, para que un decreto de necesidad de urgencia no prospere, necesita que las dos cámaras, senadores y diputados, voten en contra de su contenido. Por eso diputados no estaba tan claro. El presidente Milei acaba de venir también de una gira por Estados Unidos, donde participó en un congreso donde el orador principal fue Donald Trump. ¿Cómo ves ese vínculo entre él y Trump, teniendo en cuenta que este año hay elecciones en Estados Unidos y bueno, Estados Unidos es un país clave para Argentina por el Fondo Monetario Internacional? Es muy interesante realmente porque Milei el viernes recibe a Blinken, que es funcionario de primera línea del secretario de Estado de Biden, y después se va a hablar con el principal contrincante de Biden, que es Trump. Yo creo que hay por el lado de Trump, veo una voluntad de abrirse hacia América Latina, es decir, de captar parte del voto hispano con cortejos a Bukele, a Milei, etcétera. Y en el caso de Milei, bueno, es decir, sabemos que él se sentiría más cómodo con una Casa Blanca habitada por Donald Trump. Si bien hay diferencias entre ellos, ¿no? Es decir, Trump es mucho más proteccionista que lo que es Milei en términos de lo que entiende del Estado. Es decir, en términos de la gran alianza conservadora que estamos viendo, hay obviamente mucha sintonía. Las imágenes que se vieron fue un Milei casi cholulo con Trump, ¿no? Abrazándolo, diciéndole que está muy contento de verlo. Bueno, Trump se ha transformado en el referente mundial, me parece, de esta nueva derecha, llamémosla como quieran, en la que Bolsonaro también. Bolsonaro rompe una tradición histórica brasileña de alineamiento, de contrabalanceo con Estados Unidos para alinearse inmediatamente. Es decir, realmente el liderazgo de Trump en este mundo me parece que es bastante notable. Mañana los gobernadores patagónicos resolvieron convocarse en el Senado a las 5 de la tarde. Y van a hablar. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar allí en gobernadores que son referentes de un partido provincial, el peronismo, el PRO está gobernado por Torres, pero su vicegobernador es radical? ¿Qué pensás que puede llegar a salir de ahí en ese contexto en la Cámara Alta? Yo creo que la elección del lugar no es casual, es decir, son gobernadores que a priori no son senadores y sin embargo el Palacio Legislativo es un lugar clave en esta negociación. Creo que hay una señal muy clara de el apoyo legislativo de estas provincias va a ser clave para lo que viene si no estás dispuesto a negociar, una señal hacia Milei. En la micro me imagino un comunicado conjunto bastante duro contra el presidente en términos de los recursos de las provincias y jugar la carta de nos están sacando, o sea, jugar la carta AMBA versus interior, ¿no? Es decir, las provincias víctimas del Ejecutivo. Como parte de esta negociación, que creo que es lo que estamos viendo una un poco violenta y desprolija, pero una negociación. ¿La violencia puede salir a la calle también o no? Yo me refería a violencia porque en redes Milei ha sido bastante agresivo. Yo creo que hoy estamos más o menos lejos de una situación de violencia en el sentido de algo parecido al 2001 o una revuelta policial, pero sin dudas los ánimos de crispación no ayudan, creo, a una Argentina que está golpeada. La clave, me parece, es que Milei todavía es muy popular, es todavía un presidente razonablemente popular. Yo lo que me da la impresión es que Milei no está pensando, como la fábula de la cigarra, no está pensando qué va a pasar cuando ya no sea tan popular, que es algo que le pasa a todos los presidentes. Muy bien, Juan, te agradecemos mucho. Juan Negri es politólogo, analizando parte de este escenario donde lo económico y lo político juegan fuerte a tan pocos días de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, donde también el presidente está preparando mensaje, pero tal vez una puesta en escena diferente para hacer escuchar ese discurso político. Y hablando de ánimos y de decisiones, Leandro, el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial publicó hoy otro decreto donde le pone un límite a las familias para que perciban o no asignaciones familiares. Así es, reduce justamente el tope de ingresos que tiene que ganar un asalariado o una familia para poder cobrar asignaciones familiares, que son estas prestaciones que da la ANSES a distintas personas de la sociedad argentina. Por ejemplo, la asignación familiar por hijo, que es cuando un asalariado tiene a su cargo a un hijo menor de edad.
La reducción del tope es notable. Acá también hubo motosierra. De hecho, los ingresos individuales bajan a 1.077.000 pesos y los ingresos familiares se reducen, el tope de ingresos a partir del cual hasta donde vos, digamos, cobrás la asignación familiar, se reduce a 2.154.806 pesos. Cae dramáticamente el tope de ingreso hasta el cual vos estás facultado para cobrar estas asignaciones familiares. La otra noticia económica negativa es que la recesión, que ya vimos que en diciembre fue de 4,5% la caída de la actividad con respecto a diciembre del año anterior, la recesión ya empieza a pegar en el empleo y hay algunos sectores de la economía más golpeados que otros. En particular la construcción. Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción, adelantó que se perdieron 100.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción justamente por la parálisis de la obra pública. Al respecto, hace minutos nomás el gremio de la UOCRA de la construcción anunció que está en estado de asamblea permanente y de alerta justamente por la pérdida de puestos de trabajo en este sector de la economía, un sector fundamental porque es uno de los motores de la economía, es un sector muy dinámico. Además, las pymes también, hay un 11% de las pymes, según un estudio de la Universidad Austral, que prevén que en estos primeros 6 meses del año, en el primer semestre, un 11% de las pymes van a tener que despedir a parte de su personal justamente por el impacto de la recesión. El impacto de la recesión hace que tengan que reducir costos y ser más productivos. Bueno, se viene una oleada de despidos, un impacto muy fuerte en el empleo justamente por esta caída de la actividad económica. Y el enfrentamiento entre el gobierno central y los gobernadores por los fondos coparticipables tienen en estas declaraciones de las que venimos hablando el gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres, una suerte de cuenta regresiva hasta el próximo miércoles que el gobierno central parece no escuchar hasta aquí. Esperamos que haya negociaciones, pero queremos saber qué repercusión práctica puede generar una decisión de esta naturaleza. Por eso esta noche vamos a saludar y agradecerle al ingeniero Emilio Apud, que ha sido secretario de Energía, la posibilidad de dialogar en estas noticias a las 20:30. Hola, buenas noches. ¿Cómo va, Apud? ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo anda? Viendo con mucha preocupación esta situación política que se genera alrededor de los fondos de coparticipación y las repercusiones que puede traer de manera concreta en el campo energético si finalmente se cierra el grifo. ¿Pero es posible hacer eso? No, es imposible. Es muy difícil técnicamente. Es imposible porque es ilegal desde el punto de vista jurídico, ¿no? No puede el Estado invadir la propiedad privada, no puede decidir sobre la propiedad de terceros. Y entonces, bueno, no va. Si lo hacen, van a tener un juicio que va a ser muy oneroso, pero lo principal es que va a generar una señal muy negativa en estos momentos en que la Argentina quiere recuperar la confianza de los inversores en el mundo después de décadas de hacer las cosas mal, ¿no? Entonces, un ejemplo de que un jefe de Estado provincial falte al cumplimiento de un contrato con privados, ¿no? Va a ser una señal muy mala. Por eso espero que no sigan adelante. Y si siguieran adelante, bueno, hay problemas que van a ser muy costosos para la provincia. No se puede cerrar 2.000 pozos y después ponerlos en funcionamiento, sobre todo pozos que son de recuperación secundaria, que se les inyecta agua, se les inyecta polímeros, etcétera. No cierra por ningún lado el tema, así que espero que el gobernador cambie de estrategia, que bueno, le ha sido muy útil para ocupar los medios y políticamente también durante estos 4 días, pero no puede embarcar a todo el país en aventuras de este tipo que no es lo que en realidad tenemos que demostrar hacia el mundo, ¿no? Apud, ¿hay antecedentes de un hecho de estas características en la Argentina o en algún otro punto que usted pueda contarnos, que usted recuerde? No, de decisión de gobernadores no. Ha habido problemas con los gremios que bloquean, que cierran, que queman. Eso sí, hubo en el pasado actos de barbarie, pero no de
gobernador, ¿no? Que yo sepa, no. Todo el sector petrolero está en manos privadas y lo que tiene las provincias es el dominio y la propiedad cuando está bajo tierra, pero bajo tierra no vale nada el petróleo, vale cuando se lo saca. Para sacarlo hace falta inversiones y esas inversiones se logran a través de empresas privadas que mediante contratos de concesión sacan el petróleo, pagan los impuestos y después con el petróleo hacen lo que quieren, porque es una propiedad de la empresa. Entonces no entiendo sinceramente la amenaza del gobernador de Chubut de cortar el suministro de petróleo y gas, ¿no? Que por otra parte el gas no influye para nada porque es menos del 3,5% de la producción de todo el país y el petróleo es un 17% de la producción de Chubut respecto a todo el país, pero es necesario, o sea, no se podría prescindir de ese petróleo porque es un petróleo pesado que es muy necesario en la constitución que tienen las refinerías que producen los combustibles, ¿no? Sobre todo el gasoil. Así que no le veo ninguna racionalidad a esto. Además, dejaría de percibir entre 800 y 900 mil dólares diarios de regalías y parar la producción, ¿no? Apud, buenas noches, lo saluda Leandro Dario. Usted conoce muy bien cómo piensan las petroleras, es un hombre del sector de energía. Le quería preguntar cómo reacciona o qué le pasa por la cabeza a un ejecutivo de una petrolera que no solo tiene inversiones o capital hundido en Chubut, sino también en Vaca Muerta, cuando ve esta serie de manifestaciones y que es respaldada por una carta por todos los gobernadores de la Patagonia, incluso por el de Neuquén. ¿Cómo reacciona ese ejecutivo que ya tiene un capital hundido en la Argentina, pero tal vez que estaba planeando más inversiones? El 90% de los empresarios no lo toman en serio este tipo de amenaza. Prueba de ello es que en la provincia de Neuquén, que es la que ya produce más del 66% del petróleo y el 55% del gas, el gobernador, el jefe del sindicato de petroleros y los empresarios se manifestaron en contra de esta actitud, de esta amenaza, ¿no? Es decir, uno puede avanzar con la solidaridad en forma simbólica, como lo han hecho todos, pero no creo que avancen más de ahí, ¿no? No es una causa que justifique ir en contra de las leyes, ¿no? Y en contra de los intereses del país, la que está invocando Chubut. Son 15 millones de dólares, estamos hablando de 15 millones de dólares que los consigue en 17 días de regalía, ¿no? Y que además se podrían haber conseguido si era una asfixia financiera pidiéndole anticipo de pago de regalías a las petroleras. Pero acá evidentemente hay otro motivo, que es un motivo político, puede ser un motivo de enojo, a lo mejor justificado por la actitud a lo mejor agresiva del gobierno nacional hacia algunas provincias. Y bueno, y eso llevó a esto que espero que se solucione rápido. No creo que vayan a cortar el petróleo. Otra cosa le quería cuestionar, que le quería preguntar es, se conoció en las últimas horas que el viernes aumentarían las naftas justamente porque van a aumentar los impuestos que el Estado recauda sobre las mismas. ¿Ya hubo una corrección de precios relativos? ¿Ya la nafta, el litro de nafta está en el precio que debiera estar o todavía falta para que siga aumentando? Yo creo que está a un 18% del precio de equilibrio. No hubo aumento de impuestos, sino recuperación del impuesto que se dejó de pagar desde mediados del año 21. El último aumento del 6% fue las correcciones hasta el año 23. Los que vienen ahora, que es el impuesto a los combustibles líquidos y el anhídrido carbónico, va a cubrir los 2 primeros trimestres del año 2023. Y bueno, ya se van acercando para cerrar la brecha de esos 2 años y medio en que no se actualizó el impuesto. El impuesto se debe actualizar cada 3 meses en función de la inflación y no se hizo. Entonces ahora se está recuperando. Pero además de eso está también el tema del ajuste de los biocombustibles que están regulados por el Estado todavía. Y hay un atraso en los insumos. El insumo de los combustibles es el barril de petróleo, el crudo, y el crudo todavía
observa un desfasaje respecto al valor de exportación, al export parity, que se refiere a un valor internacional que es el precio del barril Brent, que si bien la brecha que había con respecto a ese valor ahora se achicó, todavía falta un poco para llegar a ese equilibrio. Entiendo que va a haber ajustes mensuales, no se va a hacer de golpe porque bueno, ya se está cerca del equilibrio, pero bueno, lamentablemente no hay que dejar que se vuelvan a atrasar todas esas variables, ¿no? Porque si no se van a encontrar con problemas políticos y sociales graves como ahora cuando tengan que actualizar las tarifas y sacar los subsidios del gas y de la electricidad, ¿no? Claro, bueno, de hecho con el tema de los combustibles, esta noche una versión ingeniero señala que existe una posibilidad de que las naftas y el gasoil vuelvan a subir sus precios en abril y en mayo, probablemente buscando un espejo respecto del precio a nivel internacional. ¿Lo cree posible? Sí, es eso. O sea, hay variables. La inflación, el precio internacional que está reflejado en el tipo de cambio, ¿no? Si hay devaluación, está la actualización de los impuestos, están los biocombustibles. Y después los costos que por inflación tiene el resto de la cadena, que es la parte del retail, que son las estaciones de servicio. Entonces son varias cosas, pero se está a tiro, no hay, incluso creo que las empresas petroleras pueden aguantar un achatamiento, no hacerlo todo de golpe, sino hacerlo en varios meses para de alguna manera solidarizarse con la situación económica problemática, sobre todo de la clase media y toda la gente que usa los combustibles en su trabajo, ¿no? Me parece que el esfuerzo tiene que ser de todos, ¿no? De todas las corporaciones, la corporación política, la corporación empresaria, la corporación sindical, además de la sociedad, ¿no? O sea, así creo que se equilibran un poco los esfuerzos que hay que hacer para poner en orden la macroeconomía y empezar a funcionar como un país de acuerdo con los recursos que tiene, ¿no? Ingeniero, usted mencionaba lo que va a pasar con las tarifas, el valor de la electricidad. Vamos saliendo del verano y empezando a entrar, no esta semana, claro, pero en los próximos meses, a la temporada de otoño y de invierno, ¿no? Donde los consumos de gas, la garrafa, también empiezan a generar inquietud en las familias por los costos. ¿Cómo cree que va a ser el comportamiento de esos precios, el nivel tarifario, teniendo en cuenta los ingresos familiares? ¿Qué puede llegar a pasar? Perdón, tengo un problema con el audio, Silvina. Bueno, a ver, ¿me escucha bien usted ahora? Sí, podemos resolver. Bueno, vamos a tratar entonces de mejorar la calidad del audio, viendo si tal vez en los auriculares, allí el ingeniero Apud, podemos encontrar una mejora, porque claro, el tema que se viene es la temporada de invierno, las subas en los precios de la electricidad, del gas, y cómo se va a hacer para poder afrontar todo lo que una familia debe afrontar. Una familia, aunque vos seas el único integrante también. ¿Cómo vas a hacer para poder llevar adelante todas esas responsabilidades? Leandro, los aumentos están a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, y las empresas, particularmente de gas, pidieron aumentos que superan el 400%. Algunas empresas incluso pidieron aumentos del 500%. Se viene un fuerte impacto en las tarifas. Recordemos que tanto el gas como la electricidad recibían subsidios, están altamente subsidiadas, eran tarifas muy atrasadas, y en esta corrección de precios relativos que está llevando adelante el gobierno de Milei, bueno, de un saque seguramente vamos a sentir el impacto en marzo de estos aumentos. Entre marzo y abril seguramente llegarán las boletas con la tarifa a los hogares. Muy bien, ingeniero Apud, queremos entonces, le hacíamos esta pregunta a propósito de los costos de la energía y qué va a pasar, porque usted decía que cada sector tiene que aportar algo que va a pasar entre lo que pretenden las empresas, lo que busca el gobierno y lo que puede pagar una familia, ¿no? Allí un escenario que nos inquieta mucho a todos. Sí, acá se ha postergado el aumento del gas. O sea, los aumentos de las tarifas
va a ser para ir eliminando los subsidios, ¿no? O sea que lo que pagamos sea el costo de producción. Por ahora, el 65% aproximadamente de los usuarios no pagan prácticamente la energía, pagan un 8% o 9%. Sobre ese segmento que se van a hacer actualizaciones a partir de mayo, una vez que se definan los criterios para el subsidio, ¿no? La famosa canasta básica y el ingreso de los convivientes, que va a determinar un porcentaje que todo aquel que tenga un peso de la canasta básica en sus ingresos mayor del 10% va a tener el beneficio de una cantidad de energía, de kilovatios hora y de metros cúbicos gratis, ¿no? Y por encima de ese valor va a tener que pagar la tarifa plena. El resto, o sea, el 35% restante, las mini pymes, los comercios, ya a partir de la próxima factura pagan la tarifa plena sin subsidio, ¿sí? Y va a ser un aumento fuerte, ¿no? A pesar de que ya teníamos subsidios relativamente bajos, ¿no? Porque pertenecíamos al segmento N1, no sé si recuerdan, que eran los que tenían 3 canastas básicas, o sea, un ingreso del orden de los 2 millones de pesos mensuales. Entonces, ese aumento en ese pequeño grupo de 35% de los usuarios es suficiente para bajar la incidencia en el déficit fiscal en 0,5% del PBI, que es el compromiso que había con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para hacerla corta, hay un 35% de los usuarios que van a pagar todo ya a partir de la próxima factura. Y hay un 65% que se les va a sacar los subsidios, creo que en una forma escalonada y en función de unas reglas de juego que se van a definir ahora en la audiencia pública del 29 de febrero. Y va a haber además un subsidio a aquella gente que en realidad no está en condiciones de pagar la tarifa plena. Muy Eso bien. es lo que ha trascendido hasta ahora, ¿no? Estaremos atentos entonces a todos estos cambios, a la repercusión que generan, por supuesto, y a la situación que viven las provincias productoras de petróleo y gas. Ingeniero Emilio Apud, ex secretario de Energía, le agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. Un gusto, Silvina, que les vaya bien. Hasta la próxima. En medio de la tensión entre Rusia y la OTAN, un nuevo país va a integrar la Alianza del Atlántico Norte. Se trata de Suecia, un país que logró el aval de los 31 estados de la OTAN para poder convertirse en un país miembro. El último obstáculo era Hungría, que hace pocas horas ratificó en el Parlamento el visto bueno para que ese otro país entre en la alianza. Turquía, mientras tanto, otro país que había puesto reparos, también había aprobado el ingreso a finales de enero. El Kremlin había amenazado con represalias y la OTAN continuaba expandiéndose ante la proximidad de sus fronteras. Y este insólito pero también violento robo ocurrió en una joyería de un shopping en Montevideo, sí, en Uruguay. Como estás viendo, el delincuente entró con la cara tapada y además vestido de policía, sin mediar palabra, entró al local, sacó un martillo, destrozó los mostradores y en menos de un minuto escapó con miles de dólares en relojes y joyas de exposición. Según se informó antes de huir, también robó con la misma metodología otra joyería del shopping y después se fue en moto junto a 2 cómplices. Y una intensa ola de frío está afectando regiones del centro y del este europeo, con bajísimas temperaturas, pero sobre todo las precipitaciones en forma nibia están causando muchos problemas en Austria. Las nevadas tienen una de cal y una de arena, porque las nevadas fuertes son una gran noticia para los esquiadores, pero están causando importantes problemas en las zonas del centro y norte austriacos. Varias estaciones de esquí se encuentran actualmente aisladas, con rutas bloqueadas por las nevadas
nevadas que han superado los 80 centímetros durante el pasado fin de semana. Vean cómo en algunas zonas hay más de 1,5 metros de nieve acumulada. El ejército austríaco realizó ayer su primer vuelo en helicóptero para abastecer a 500 personas en una estación de esquí abandonada, ya que la carretera, la ruta de acceso a la estación de esquí estaba completamente cerrada porque había peligro de avalanchas. Además, en la zona de la Baja Austria, en regiones no tan montañosas, más de 1000 bomberos voluntarios retiran con palas la nieve de los techos de más de media docena de localidades muy cerquita de la capital. Y desde allí vamos para la región de Indonesia, porque allí las fuertes precipitaciones habían registrado un diciembre con mucha cantidad de inundaciones, lluvias abundantes, un enero un poquito más tranquilo, pero se reactivaron las fuertes lluvias durante los últimos días y cerca de Yakarta las inundaciones y deslizamientos de tierras causaron una tonelada de escombros y además dañaron viviendas y desplazaron a personas en muchas regiones de ese país, lo que llevó a las autoridades locales y nacionales a emitir un aviso por posibles inundaciones. Varias provincias de todo ese país se vieron afectadas por las fuertes lluvias durante el sábado y el domingo, en consonancia con la previsión de la Agencia de Meteorología. Hasta el momento, 150 familias han sido evacuadas, pero de acuerdo a los registros, en el pasado mes de diciembre se habían registrado más de 550.000 personas evacuadas en la misma región. Así que las lluvias van a continuar afectando a algunas regiones, pero según las previsiones no serían comparables a las del pasado diciembre. Cuando volvamos de la pausa, vamos a entrar ya en este último tramo de nuestras noticias. ¿Qué va a pasar con el tiempo mañana, con el clima y los últimos datos del día? Como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Muy contentos porque Nacho está de vuelta con nosotros, así que Nacho, te vamos a hacer muchas preguntas. Queremos saber cómo termina el día y qué va a pasar mañana. Bueno, traje la lluvia, la inestabilidad de la región de Capital Federal, pero ya mejoró el tiempo, ya las lluvias se desplazaron hacia el sur del litoral y a esta hora de la noche el cielo está mayormente nublado con 23 grados de temperatura. El viento está soplando del sur a 7 kilómetros por hora, 82% es la humedad y la presión se está recuperando de a poquito, 1010 decimaldos todavía, está un poquito baja, pero va en ascenso. La visibilidad, 10 kilómetros. Y mañana va a amanecer, atención, hablando de visibilidad, porque va a descender un par de grados más la temperatura con tanta humedad de la presión subiendo. Eso significa que durante horas de la mañana no se descarta neblinas y bancos de niebla. Ya entramos hacia la última parte del verano, principios del otoño, y las nieblas cada vez empiezan a ser más frecuentes. Por eso mañana vamos a amanecer con cielo mayormente nublado, probabilidad de neblinas bien tempranito. El viento leve, la humedad altísima, el aire saturado, 97% la humedad. 21 grados la temperatura mínima, me había olvidado de la temperatura. Y en horas de la tarde vamos a registrar mucha cobertura nubosa, algo de sol vamos a tener y la máxima va a alcanzar 28 grados. Pero mirá la humedad, va a mantenerse por arriba del 80% debido a que el viento va a continuar soplando del cuadrante este. Es bajísima, pero existe una muy baja probabilidad, entre 0 y 10%, de algún chaparrón muy pero muy aislado. Claro, tanta humedad, tanto calor, algún chaparrón podemos tener. Y hacia la noche, ahí sí va a mejorar el tiempo porque se espera el cielo parcialmente nublado, ya un poco menos de nubosidad, con 24 grados de temperatura, aunque claro, la humedad va a continuar muy elevada en torno al 90%. Así que en resumen, a prepararse para un martes cálido, húmedo e inestable y lleno de mosquitos. Ay, por favor, Nacho, no te quiero preguntar, porque ya me vas a decir 33 la próxima máxima. Lo voy a guardar esa pregunta. Segunda mitad de la semana con temperaturas en aumento. ¿Viste? Volviste con el calor. ¿Viste? Hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana volvamos a encontrarnos para hacer estas noticias a las 20:30. Que tengas un muy buen descanso. Hasta mañana.